Bendiciones, mis amados hermanos. Este domingo, domingo lleno de bendiciones, un domingo donde nuestro país está celebrando las elecciones, está escogiendo su nuevo gobierno, presidente, y estamos siendo bendecidos porque somos libres para ir a votar e ir a elegir al presidente que cada uno pues crea, o al candidato que cada uno crea que es el que debe estar gobernando nuestro país. Y gracias al Señor por cada uno de ustedes que tienen también esa gran libertad, ese privilegio de ir a votar. Bueno, entremos a la palabra. Estamos hablando los domingos de cómo responder correctamente a la fe. Y hoy vamos a ver la confesión correcta, esa confesión correcta. Pero antes de entrar a lo que es el mensaje, vamos a el capítulo y versículo de inicio que tenemos, que es Marcos capítulo 11, verso 22, dice: respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Ahora, vamos a repasar lo que vimos el domingo pasado. Vimos la acción de oír, que es una acción de fe. Vimos la acción de orar, que es otra opción de fe. Vimos también la acción de dar gracias, que es otra acción de fe. Pues estamos hablando que la fe tiene acciones correspondientes, que no es que la fe no tiene acciones. Una cosa son las acciones de la ley y otra cosa es las acciones de fe. Vamos a ver hoy una acción de fe, que es la confesión. Recordemos que estas acciones son herramientas para manifestar o trasladar del mundo espiritual al mundo físico lo que hay entregado, que nos ha sido dado como herencia a nosotros. Por tanto, estas son herramientas para manifestar lo que somos y lo que tenemos, y no para ser ni para tener. Otra vez, debemos de recordar y tener muy presente que estas acciones correspondientes a la fe son herramientas para manifestar lo que somos, lo que tenemos, y no para ser ni para tener. Toda acción, vimos, de fe, toda acción de fe es una semilla y no un pago a una deuda con Dios. Veremos más adelante, vamos a desarrollar este tema más adelante. Gálatas capítulo 6, verso 7 dice bien claro. Entonces, significa que toda acción de fe es una semilla y no un pago a una deuda. Toda acción de fe es una semilla y no un pago a una deuda, porque nosotros somos libres de toda deuda con el Señor Jesucristo. Gálatas capítulo 6, verso 7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Oiga lo que dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Aquí no dice, el diablo te va a engañar, tenga cuidado. No os engañéis. Vosotros mismos no os engañen. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Esa acción de fe, que es una semilla, dará fruto. Y dice la palabra de Dios que dará fruto al 100%. Ahora, para que hayan cambios productivos, verdaderos y duraderos, es necesario que haya cambios de creencias. Otra vez, para que hayan cambios productivos, verdaderos y duraderos, es necesario los cambios de creencias. En 1 Corintios capítulo 16, verso 13 dice: velad,
estad firmes en fe. En la fe, portados varonilmente y esforzados. Ahora, dice, velad, estad firmes en la fe. Sí, debemos de mantener las creencias correctas firmes. Debemos de mantenernos firmes en esas creencias correctas, portarnos varonilmente y esforzarnos, que es en la traducción, Dios habla hoy, es en gracia, en regalo, no en una fuerza natural. La falla de muchos creyentes es que son muy emocionalistas, inestables. Renuncian muy pronto por lo que ven, por lo que oyen y por lo que palpan. Y la palabra nos está enseñando, aquí nos está enseñando Pablo en 1 Corintios 16:13, que debemos de permanecer firmes en la fe. Así que para que haya cambios, porque algunos creen que con un mensaje van a cambiar sus creencias, y muchas veces esas creencias son unas fortalezas. Es algo que ha sido por años y años enseñado, practicado, que van a cambiar al instante. No, hay que mantenerse firmes, hay que mantenernos firmes creyendo, porque es necesario que nosotros gobernemos, ahorita entramos ahí, gobernemos nuestras emociones, que dejemos de ser inestables por lo que vemos. Dije que renunciamos muy pronto. Hay personas que renuncian pronto. Recuerdo hace muchos años que decía mi pastor, el milagro está en la puerta, pero como renuncian, decía, lo ponía en una ilustración de esta manera, el ángel que traía la bendición, el ángel que traía la manifestación de esa bendición, entonces se devolvía. Pues sí, lo que hacemos nosotros es que volvemos muchas veces a caer en lo que es las creencias incorrectas. Y debemos de permanecer firmes en las creencias correctas, y para eso lleva un proceso para quitar de nuestra mente esos pensamientos, esos paradigmas, esas creencias incorrectas, y sean establecidas las creencias correctas. Por tanto, debemos de ser más espirituales que emocionales. Usted ve muchas personas gritando, brincando, pastor, te amo mucho, te quiero mucho, amo mucho la obra, mucho a mi familia y todo eso, pero son inestables. De un momento a otro sucedió algo, y ¿dónde están? Es porque no permanecen firmes en lo que han creído correctamente. Nuestro espíritu, nacido de nuevo, es controlado totalmente por el Señor. Y es vital que sea controlado, que es gobernado, el alma, para tener acciones correspondientes al señorío de Cristo. Controlar, lo que estamos hablando los jueves, de reinar, y estamos hablando de reinar primeramente en nosotros, que es nuestra mente, que es nuestras emociones y que es nuestra voluntad. Es sumamente importante entender esto, que en nuestro espíritu estamos gobernados, estamos en el señorío, estamos reinando en el espíritu, pero ahora hay que reinar en nuestra mente, porque muchos pensamientos vienen, muchas creencias vienen, muchas voces vienen a nuestra mente. Y nosotros tenemos que saber clasificar cuáles son los pensamientos de Dios, cuáles son las palabras de Dios, cuál es lo que es las acciones de fe correspondientes a esa fe que estamos caminando y viviendo. Por eso dije que hay muchos cristianos inestables, no tienen control de sus emociones. Brincan mucho, gritan mucho, pero usted pues los ve. ¿Qué se hizo? No se sabe qué se hizo. ¿Qué pasó? Es porque todavía en su alma necesita formación. Pablo decía en Gálatas capítulo 4, verso 19, decía, porque vuelvo a tener dolores de parto.
hasta que Cristo sea formado en vosotros. Si para Pablo era como un dolor de parto formar una persona, una cosa es enseñar a una persona, eso es fácil, cualquiera puede enseñar, pero otra cosa es tomar a esa persona y formarla. Primero, lo que debemos de encontrar en esa persona es que esté dispuesta que alguien lo forme. Y no estoy hablando en el espíritu porque el espíritu está formado en Cristo Jesús, sino que tome su mente, sus emociones y su voluntad, tome la figura, la imagen que hay en su espíritu de Cristo Jesús. Es ahí donde muchas personas no les gusta ser formado. Les gusta oír las enseñanzas, pero cuando ya he formado, y eso ya entraría en una clase que duraría tal vez 9 meses, enseñando acerca de los mentores. ¿Para qué son los mentores? ¿Y para qué es esa formación? Ok, las acciones de fe son las que fluyen de la naturaleza nueva que hay en nosotros. Las acciones de fe son las que fluyen de la naturaleza nueva que hay en nosotros. O sea, que por causa de nuestra naturaleza nueva o la nueva naturaleza que hay en nosotros, en nuestro espíritu, va a fluir y va a empezar a accionar. Toda acción debe ser de la naturaleza divina que hay en nosotros, no por obligación, no por miedo, no por exigencia, sino porque está fluyendo. Va a ser mucho más fácil. Entramos en la acción de confesión. Confesión de fe o proclamación o decretos, como le llaman muchos, no es una confesión simplemente positiva ni metafísica. No es metafísica, no es pensamiento positivo, confesión positiva. La fe habla lo que fue hecho por Cristo. Note algo, la fe, ese don, ese regalo de Dios, esa gracia llamada fe, habla lo que ya Cristo hizo por nosotros. ¿Qué sucede? Que nosotros alineamos a lo predestinado por Dios. Esa palabra no le tenga temor, porque muchas personas, incluso el domingo que estaba predicando en Guapiles, cuando dije predestinación me hicieron algunas preguntas, porque algunos que conocen la palabra como que les impactó, se enojó, porque nos han enseñado muchas cosas incorrectas acerca de la predestinación. Sí, Dios a través de Cristo Jesús predestinó la salvación a todo el mundo. Pero ahora lo que se necesita es que todo el mundo reciba esa predestinación de salvación. No es que algunos están predestinados para ser salvos, como se enseñan en algunas doctrinas de gracia, y otros que están predestinados para para perderse. Otros están predestinados para prosperar, y otros están predestinados para vivir en escasez y pobreza. Otros están predestinados para vivir en salud y otros para vivir en enfermedad. Otros están predestinados para ser felices y otros para ser infelices. Bueno, eso va totalmente en contra de lo que nos enseña la palabra de Dios. Sino que la predestinación en que Cristo Jesús en la cruz del Calvario hizo está establecida, pero nosotros somos los que tomamos la decisión de recibirla por la fe. Por eso en Romanos capítulo 8, versos 29 y 30, para ir entrando ya en lo que es la confesión. Romanos 8, 29 y 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
Si usted va a Génesis capítulo 1, perdón, y Génesis 1, 26, el Señor dice, hagamos al hombre a la imagen y semejanza. Note algo, y después dice que va a señorear. Uno, es necesario tener la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Es necesario. Ahora, todo hijo de Dios, todo nacido de nuevo, todo el que ha creído en Jesucristo, tiene la imagen en su espíritu. La imagen de Dios. Ahora lo que se necesita es que se manifieste. Por eso dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él, Jesucristo, sea el primogénito de muchos hermanos. Sea el primero de muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Note la predestinación en Cristo Jesús. Note que la obra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo que hizo en la cruz del Calvario. Sí, nos llamó, nos justificó, nos glorificó. ¿Para qué? Para que manifestemos la imagen de Él mismo. El Padre está haciendo todo esto, ha hecho todo esto, en nuestro espíritu está hecho. Ahora lo que comienza es entender, desarrollar esa conciencia de quiénes somos en Cristo, la identidad en Cristo Jesús, lo que podemos hacer y lo que tenemos. La confesión de la palabra de Dios es una herramienta de la fe espiritual para trasladar, dije, del mundo espiritual al mundo físico lo que nos fue dado. Hebreos capítulo 11, verso 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Por qué entendemos por la fe? ¿Cómo fue constituido? ¿Qué entendemos? O entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, por la confesión, por el hablar, por el decretar la palabra de Dios. Del mundo espiritual trajo al mundo físico por la palabra, por la confesión. Por eso dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Sí, no se veía en el mundo espiritual, pero fue hecho porque estaba en el mundo espiritual. No, perdón, lo que se ve, el mundo físico, fue hecho de lo que el mundo espiritual contenía, las cosas. A ver, ir explicándome. Decían día estos que existen dos mundos, el mundo físico y el mundo espiritual. Todo está en el mundo espiritual. Vemos aquí que por la palabra todo está en el mundo espiritual. El puente para trasladar del mundo espiritual toda la bendición que dice Efesios 1:3. Trasladar toda la bendición al mundo físico es la palabra. Entendemos que por la fe fue creado, fue hecho, fue constituido el universo por la palabra. Entonces, ahora estamos teniendo un entendimiento sobrenatural. Estamos teniendo un entendimiento espiritual. Estamos entendiendo que nuestra fe habla y que la fe lo que habla es para trasladar la bendición al mundo físico que le llamamos bendiciones. Por tanto dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hay personas que dicen, es que esto salió de la nada. No, de la nada
no sale nada. Porque no entienden, todavía no han entendido que proviene del mundo espiritual. Lo físico es una copia del mundo espiritual. Lo físico es una copia del mundo espiritual. Es como la sombra. La sombra lo que está reflejando a algo verdadero. Pero la sombra no es la verdadera. Hay algo verdadero. A ver, dice Hebreos capítulo 8, verso 5, de Dios habla hoy, la versión DHH. Pero estos sacerdotes prestan su servicio por medio de cosas que no son más que copias y sombras de lo que hay en el cielo. Si todo lo que estaba pasando, por eso es que nosotros entendemos, y lo que dice la palabra de Dios, que el antiguo pacto todo era una sombra, pero no era realmente la esencia, era una sombra. Antes de la cruz era una sombra. Lo verdadero es Cristo Jesús. Todas las sombras, todo el simbolismo que había en el antiguo pacto era reflejando, señalando a una persona, a nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos, dice, que son copias porque cuando Moisés iba a construir el santuario, Dios le dijo, pon atención y hazlo todo según el modelo que te mostré en el monte. Cuando entremos a meditar, vamos a entender muchas cosas aquí. Que no es simplemente que usted está pensando. No es simplemente que hay una idea. No. Es algo que se está mostrando en tu vida para que se manifieste. Que en el mundo espiritual está por manifestarse. Vamos a hablar de bendición. Dejemos a un lado y pues tocaremos algunas cosas ahí. De las maldiciones o las cosas que ya fuimos liberados. Aunque muchos creyentes fueron liberados, pero creen que están bajo maldición. Por tanto, lo que estamos enfocando aquí, lo que estamos aclarando, es que la palabra, la que traslada al mundo, del mundo físico, del mundo espiritual al mundo físico, la bendición. En bendiciones. Por tanto, nos dice que todas las cosas que estaban haciendo los sacerdotes en los rituales del antiguo pacto eran sombra, eran copias de lo que había en el cielo. Y tanto es así que cuando Moisés iba a construir el tabernáculo, Dios le dijo que lo hiciera según el modelo que le mostró en el monte, porque el verdadero tabernáculo estaba en el mundo espiritual. Ahí era una copia. Y ese tabernáculo es nosotros, nuestro cuerpo, donde dice que habita el Espíritu Santo. Pero pues veremos estas cosas. Bendecimos por la gracia del Padre. Bendecimos a los demás por la gracia del Padre. No tenemos que hacer nada para ser bendecido. Aquí de muchos ve, pero entonces las acciones, ojo, estoy diciendo, no tenemos que hacer nada para ser bendecido. Por tanto, soy un bendecido. Ahora se puede levantarse en la mañana y decir, soy un bendecido del Señor. Ahora va a venir las manifestaciones, la fe correspondiente, las acciones correspondientes, el responder correctamente a lo que tú eres, un bendecido. Pero caminamos en fe. No tenemos que hacer nada para ser bendecido, pero caminamos en fe para fluir.
Incluso, oiga qué tremendo, Padre Santo. Usted no necesitó fe para ser bendecido. Cristo Jesús fue el que usó la fe para bendecirte con la obra que Él hizo. Por tanto, la obra que Él hizo, yo lo que tengo que creer es que estoy bendecido, pero no para ser bendecido. Cristo fue el que usó la fe, usó su vida, para que yo fuese bendecido. Por tanto, yo voy a caminar en lo que Cristo hizo. Eso es fe. Para fluir, o para disfrutar, o para comprobar, o para manifestar esa bendición. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos, entre más caminamos, vamos a ir viéndolo. La bendición es singular, es interna y eterna. Sí, si algo hay que desarrollar en nuestra conciencia, es que la bendición nuestra y la tuya no está fuera de nosotros, está dentro de nosotros. Algunos están buscando la bendición fuera. No, esa no es la bendición. Están buscando las bendiciones. Pero no están buscando la bendición, porque la bendición está dentro de nosotros. Es interna y es eterna. La bendición en nosotros es Cristo Jesús. Las bendiciones, en plural, es externa y temporal. Pasan. Ah, sí, tenemos una manifestación de bendición. Ok, un carro. Después pasa el tiempo, pero la bendición está dentro de ti. Por eso tú, aquella persona que haya perdido matrimonio, que haya perdido casas, que haya perdido dinero, que haya perdido todo. Quiero decirte algo. Esas son las bendiciones. En ti hay una bendición que te dará el doble. Proverbios dice 7 veces más. Job, que perdió todo, dice que le dio al doble. La bendición está dentro de nosotros. Lo que tuvimos, sea por ignorancia, sea por mala administración, sea por lo que sea, la bendición de Dios te dará el doble. La voy a poner así para no ponerla tan fuerte como dice Proverbios, que es 7 veces más. Yo la apliqué en una situación en mi vida económica, unas pérdidas que tuve económicas fuertísimas, y lo apliqué, pero apliqué por 7, no al doble, y se manifestó, porque la bendición está dentro de ti. Yo recuerdo que mi pastor decía, Arnoldo me decía, de donde vino esto, yo voy a meter la mano y sacar más para esto. Claro, yo me quedaba dando vueltas, no entendía muy bien. Sí, yo sabía que era el mundo espiritual, pero todavía no percibía cómo metía la mano para traer las cosas al mundo espiritual. ¿Cómo metía la mano para traer las cosas espirituales? Esa mano es la confesión. Pero veremos más adelante eso. Veremos cómo hay hermanas que están recibiendo en este momento, donde no podían tener hijos y ahora están teniendo sus hijos y han tenido sus hijos. ¿Por qué? Porque eso estaba en el mundo espiritual. Eso estaba dentro de tu espíritu. Tu espíritu no tiene espacio. Incluso no tiene límites, porque es uno en Cristo Jesús. Oye, entender esto nos va a hacer tan efectivos como iglesia. Sí,
Las bendiciones tampoco es que vamos a ser irresponsables diciendo, bueno, se perdió, ahora yo sé que lo vuelvo a tener de esta manera. No, 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 Dios nos mandó a ser buenos mayordomos. Sí, sí, sí. Pero quiero decirle algo, por ignorancia, por muchas cosas, hemos perdido cosas, personas, negocios, salud. Decía un día, esto estaba enseñando y le decía a unos hermanos, decía, qué tremendo, escuché un pastor decir, y tiene razón, que Dios le dijo, mira, yo los sano, pero véalos donde vayan en carrera a enfermarse. Sí, no se alimentan correctamente, no duermen correctamente, no duermen las horas que tienen que hacer, no hacen ejercicio, y eso es parte de la salud. Esas son acciones de fe que se está caminando en salud. Yo recuerdo una vez que un apóstol dijo, es que eso no es necesario, esas son acciones de fe. Son acciones de fe en la cual ¿qué? Son herramientas donde se está manifestando la salud. La salud está en el mundo espiritual, la sanidad está en el mundo físico. Las riquezas están en el mundo espiritual, la prosperidad está en el mundo físico. Tenemos que ir entendiendo, porque se ha cometido tantos errores hablando de fe, se ha cometido tantos errores de caminar de caminar incorrectamente en fe, en acciones que yo escucho personas que dicen cada cosa que Dios mío. Digo yo, no entiendo. Dios le está dando las herramientas para manifestar la bendición que hay en ellos, porque la misma bendición va a manifestar, va a traer los negocios, va a traer los clientes, va a traer el trabajo, va a traer el lugar de estudios, la institución, va a traer las cosas que usted necesita. A ver, y esto fue en la parte de la predestinación que hablaba este domingo. Les decía que Sansón iba de camino. Fuera de ese camino había el alimento preciso que Dios había predestinado, destinado para él. Y él se vio ahí en ese momento y comió y se alimentó de lo que Dios le había previsto. Podemos ver a Elías en el capítulo 17 de primer libro de Reyes. 17, lo mandó al arroyo donde habían cuervos que llegaban. Cuervos para los judíos es aves ay, se me fue la palabra. Aves que no son buenas, son inmundas, llamémosle así. Y les llegaban y le dejaban pan y carne y el arroyo. Y cuando se secó el arroyo lo mandó a otro lado. Oye, qué tremendo. Esta bendición que es Cristo va a acomodar, va a traer, va a añadirte la gente que usted necesita. Sí, yo sé, algunos pastores se les fueron muchas personas. No pelees, no maldigas, nada más dele gracias a Dios por todas las cosas maravillosas que tiene para ti. Y quiero decirte algo, empieza Dios a traerte personas. Así son los negocios, así son las empresas, así es lo que Dios estará haciendo. Son cosas sobrenaturales, milagrosas. Usted lo que tiene que tener es bien, como siempre digo, los ojos bien pelados, perdonen que les hable la tiquicia, y los oídos o las orejas bien paradas, porque Dios está acomodando el ajedrez que Él tiene establecido en su vida. Entonces, quitemos el enfoque de quién se fue, de qué hizo, de que por qué hizo, y empecemos a enfocarnos en fe y a confesar la palabra de lo que Él ya hizo.
Y entonces dice que va a restaurar lo que has perdido. Incluso en Joel capítulo 2, verso 24 hasta el 28, dice que va a restaurar hasta los años perdidos. Hay personas que dicen, uy, yo perdí tantos años, años de juventud, esto y el otro, y he perdido tanto. Bueno, va a restaurar hasta los años perdidos. Va a restaurar todas las cosas en tu vida. Pero enfoquémonos correctamente. Vayamos correctamente. No rechacemos. No rechacemos lo que Dios está haciendo. Porque usted no sabe de dónde y cómo Dios lo va a hacer. Eso es lo bueno. Eso es lo maravilloso. Eso es lo impresionante que Dios ha establecido en nuestra vida. Y no sabemos. Sabemos que lo ha hecho. Sabemos que se va a manifestar. ¿Pero cómo? Él es el que nos sale con cada sorpresa, con cada cosa maravillosa. Por eso, recuérdese, la bendición tuya no está afuera. La multiplicación tuya no está afuera. La fructificación tuya no está afuera. Está en su espíritu, en la bendición. Nosotros no decimos o confesamos, Dios le bendiga, ya que es el antiguo pacto. Más decimos bendecido por el nuevo pacto. Ya fuimos bendecidos. Ahora, como somos bendecidos, podemos bendecir a otras personas. Sí, hasta bendecidos. Podemos bendecir a otras personas. Siempre que tú estás bendiciendo a otra persona, Dios te está usando. Siempre que tú diezmas, ofrendas y pactas a este ministerio, Dios te está usando para bendecir este ministerio. Y quiero decirte algo, solo los que están manifestando bendición pueden bendecir o bendicen. Por eso Génesis capítulo 12, verso 3 dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Aquí te bendeciré. Nosotros en Efesios 1:3 somos bendecidos. Dios nos bendijo con toda bendición. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Esto lo estaré hablando en otras enseñanzas de fe, que somos de bendición. Es un fluir. No solamente va a llegar gente donde nosotros, no solamente va a llegar finanzas, no solamente va a llegar salud, no, es que también nosotros eso lo vamos a utilizar ciertamente para nosotros y para bendecir a otros. Toda prosperidad, toda bendición en manifestación o todas las bendiciones tiene 3 puntos, 3 razones. 1, suplir todo lo que necesitas. 2, darle a Dios, a su obra. 3, darle al necesitado. Dice Proverbios, por eso a mí me gusta más de sembrar, porque el sembrar trae el 100 por 1. Pero dice Proverbios que el que da al pobre, presta a Dios. Eso significa que el que da al pobre, Dios le da. Le presta. Y a Dios no le debe a nadie nada. Toma. Pero si yo siembro y tengo esa mentalidad en el nuevo pacto de sembrar, va a suceder algo, va a haber una cosecha. Porque algunos han pensado que la siembra y la cosecha no es para la gracia, o no es en la gracia. Se equivocaron. Todavía no han entendido gracia. ¿Cómo bendecimos? Primero, bendecir. Es decir, proclamar buenas nuevas a las personas. Dice Isaías 3:10. Decid al justo que le irá bien. Dígale al justo que le irá bien. Cuando una persona creyente, cristiana, nacido de nuevo, un hijo de Dios, llega donde esté, desanimado porque todavía no está firme esa persona en la fe, almáticamente hablando, dígale, todo te va a salir bien, porque comerá de los frutos de las manos.
de lo que hagas. Nuestra confesión no debe ser forzada, sino que es un resultado de lo que creemos. Y aquí es donde vamos a entrar un poquito, con el poquito tiempo que ya se me está yendo el tiempo, en lo que es la confesión, y la que hemos muchas veces aprendido por ignorancia, porque la enseñamos de esa manera, otros la tomaron de esa manera. Pero vamos a ver que la confesión no es forzada, no es obligada, y que es un resultado de lo que yo creo, de lo que tú crees. No es tratar de cambiarle la manera de hablar al creyente. No es tratar de cambiarle la manera de hablar. Sí, hay personas que siempre están encima de otra persona diciendo, no digas eso. Eso es negativo. No lo digas. No lo digas. Esa persona la va a seguir diciendo. ¿Por qué? Porque estás tratando de cambiar la manera de hablar, y esa persona lo que está hablando es lo que está creyendo. Por tanto, lo que hay que cambiar o ayudarle a cambiar es sus creencias. Y a nosotros nos enseñaban eso, y claro, nos hablaban de cambiar, y nosotros era tener un cuidado de la manera de hablar, y no estoy diciendo que no se debe, hay que tenerlo, pero se nos zafa. Es como aquella persona, hermanos, que tienen años en Cristo y todavía dicen palabras bien gruesas, bien fuera. ¿Por qué es? Porque esto está en la mente, está saturado en su mente. Hay otros, yo tenía un vocabulario bastante, Dios, mejor le digo cómo era, pero cuando me convertí, hubo un cambio en mí tan fuerte, que el fruto es que en 43 años yo no uso esas palabras. Escucho a muchas personas que hablan eso, pero a mí no me sale, porque mi mente está totalmente diferente. Por ejemplo, hay personas que en un susto suelta la palabrota. Hay otros que en un susto, en algo que nos pasa, lo primero que decimos es la sangre de Cristo. Jesucristo. Diferente. Otros cuando se enojan, suelta aquello. Sapos y culebras que salen de la boca. Otros cuando se enojan, lo que usan es la palabra. ¿Por qué? Sencillo, que no podemos agarrar a esa persona y decirle, usted tiene que cambiar su manera de hablar. Y entonces, claro, vamos a ver ahora que hay muchos que confiesan por apariencia. Está delante del pastor, delante de la iglesia, hablan, y no estoy hablando ahora de esas palabras que se usan, sino estoy hablando de lo que es lo negativo. El mal decir, eso es lo que significa maldición. Mal decir, decir maldiciones. Eso es lo que estamos hablando. Bendecir, decir el bien. Esa es la confesión. Esa es la verdadera confesión. Muchos creyentes por ignorancia hacen declaraciones, pero para aparentar. Hoy está el pastor, está fulano y tal, voy a decir esto. Pero no, eso no es lo que está creyendo, porque en una que viene, una que va, dijo eso. Si vemos, dijo lo negativo, si vemos que nuestra confesión no está de acuerdo a lo escrito, hay que cambiar de creencia que está establecida en nosotros. Oiga bien, no es cambiar el vocabulario. El vocabulario le llamamos el vocabulario del reino, el idioma del reino. No es cambiarle el vocabulario, es que cambiar las creencias, porque conforme cambia las creencias, usted verá que el resto se va arreglando. 2 puntos específicos. Estoy apenas entrando en lo que es la confesión. Próximo domingo estaremos más en esto. Pero quiero aclararlo porque tuvimos mucho en lo que es la confesión y soy sano. Pero está creyendo otra cosa, que está enfermo. Entonces ahí está claudicando 2 pensamientos. Y estoy hablando mentalmente. Y está creyendo que está enfermo. Pero está confesando porque está viendo. Pero el momento que ya termina de confesar, el resto ya empezó a hablar de la enfermedad.
Proverbios 18:21 dice, en la versión NBI, en la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Sí, que nuestra lengua, nuestra boca, tiene un poder que da un fruto, vida o muerte. Por eso Jesús en Juan 6:63 dice que las palabras que él dice son espíritu y son vida. El poder de la vida y la muerte. Hay personas que solo están hablando de muerte y muerte y muerte y muerte. Ese es el fruto que va a tener. De ruina, ruina, de que no haya escasez, porque eso es lo que está creyendo. Recuérdese bien que lo que vamos a establecer es que tú y yo confesamos lo que creemos. Lo que estamos creyendo. La confesión es un resultado de creencias. Es por eso que es muy fácil hacer un perfil de una persona. ¿Cómo? Escuchándolo, cómo habla. Se cuidará de cómo habla delante tuyo, pero en algo sale su creencia y usted lo capta con su discernimiento de espíritus que hay en usted. Al ser humano, la confesión, como el resultado de creencias, no podemos obligarlo a que cambie ni su manera de hablar, ni sus creencias. Esa persona lo que tiene que estar es expuesta a estar escuchando, porque entonces ese cassette que hay en nuestra mente va a ser cambiado, va a ser transformado, y cuando vemos, nosotros mismos lo vamos a sorprender. Estaremos hablando lo que estamos creyendo. ¿Y qué es lo que estamos hablando? ¿O qué es lo que vamos a hablar? 2 Corintios 4:13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Es que hoy creemos, no, hoy pensamos, y es una creencia, sí, incorrecta, que porque lo digo va a suceder. Ahorita vamos a entrar, bueno, ya se me fue el tiempo, no vamos a poder entrar ahí. Porque nosotros creemos que porque lo confesamos va a suceder. No, va a suceder porque lo creemos y lo confesamos. Por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Vio el orden? El orden es creo, confieso. Con el corazón, Romanos 10:10, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Primero creo, confieso. Primero creo, confieso. Aquí estoy hablando de que en el Espíritu creemos para justicia, es porque estoy hablando de salvación, porque esos pasajes de salvación. Pero lo que tengo en mi mente, las creencias que yo tengo en mi mente, eso es lo que voy a confesar, eso es lo que creo. Muchos creyentes piensan que si confiesan 1000 veces yo soy sano, soy próspero, etc., va a suceder. Me duele y voy a cerrar aquí y lo voy a dejar aquí para el próximo domingo. No. No, no, no. Una ilustración un poquito grosera, pero siempre lo he escuchado muchos predicadores y más de una vez lo dije. Es, usted pone una lora que habla y la pone a confesar de que es sana, de que es próspera, y no va a suceder nada. Por eso quiero llevarlo, porque vamos a ver que hay muchas personas, muchos creyentes, me han llegado y me han dicho, pastor, he confesado, he orado y no pasa nada. Bueno, en estos días, en este estudio,
vamos a ver y corregir algunas cosas que no están correctas, para que sucedan las cosas gloriosas, maravillosas que Dios tiene, y poder decir que somos beneficiados por el Padre Celestial en todas las cosas, y que se cumpla su palabra en nosotros. Amados hermanos, quisiera seguir, pero el tiempo se me ha ido y hay mucho más. Entré en esto de que hay creyentes que creen que o piensan que confesando 1000 veces algo que desean va a suceder, y no. Y yo sé que algunos están con versículos. Bueno, examina bien el versículo. Ve a ver si ese versículo primero está poniendo el creer y después el confesar. Ahora, ponte atención, que eso lo veremos el próximo domingo. Pon atención a lo que hablas, lo que estás diciendo y lo que estás creyendo. Amados hermanos, sé bien que esta semana es una semana de milagros, señales y prodigios, porque Dios lo estableció así. Es una semana que Dios predestinó en Cristo Jesús para que se manifieste la herencia de Él milagrosamente, sobrenaturalmente en tu vida. No dejes de confesar. Pastor, pero si estoy confesando mal, lo vamos a corregir. Pero no dejes de hablar, confesar. Pero sencillo, confiesa solamente: Padre, gracias por toda la bendición que tú me has dado. Soy bendecido. Decía mi pastor, soy bendecido desde los pies hasta la cabeza. Gracias, Padre, porque todo me fue dado. Haga esa confesión esta semana. Amados hermanos, los vemos el próximo domingo. Bendecidos.